A Francisco José Vilches Soto, que es psicólogo, licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Gerontología Social por la Universidad de Granada y doctorando en Psicología Evolutiva y de la Educación. Ha trabajado en el aula de mayores de la ciudad de Granada, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Ha sido director de práctica del Practicum de Psicología y de las prácticas del máster en Gerontología Social en la Universidad de Granada. Ha trabajado en selección y formación de personal y codirige en este momento el grupo Trespalex Psicolex, no sé si lo he pronunciado bien, un gabinete psicológico y jurídico. Y él nos va a hablar sobre asistencia psicológica a las víctimas del trato. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que han confiado en mí para darles esta charla. Y en segundo lugar, dar las gracias a toda la gente que está aquí escuchándome ahora mismo, porque claro, cuando uno coge y dice hay un congreso en que la mayoría de personas se dedican o se van a dedicar al derecho, y yo soy psicólogo, uno se acuerda de sus años de carrera y dice lo más probable es que la mayoría salgan huyendo. Por lo tanto, muchas gracias a todos los asistentes. Hay algo que quiero que entiendan de mi intervención. Lo que pretendo es que se acerquen un poco a la mente de las personas que sufren las grandes vejaciones que supone ser víctima de trata y que entiendan el valor que esto tiene para todos ustedes. Como bien ha comentado la compañera de mesa, no vamos a entrar en el concepto, pero sí tenemos que entender que estamos hablando, como mínimo, de prostitución, de explotación sexual, de trabajo forzado, de esclavitud o de extracción de órganos. Por lo tanto, creo que no es necesario pararse a pensar mucho en el terrible sufrimiento que padecen estas personas y en lo importante que una buena asistencia psicológica va a tener para ellos. Estas víctimas han sido generalmente engañadas, golpeadas, secuestradas, drogadas y en definitiva han sido sometidas, ya sean hombres o sean mujeres. Han sido sometidos y además en la mayoría de las ocasiones durante un periodo de tiempo muy prolongado, como también dice la compañera, hasta que la policía ha conseguido desarticular la organización o la red que las tenía pesadas. Si vemos casos reales, vemos que cuando una persona se siente engañada, los principales síntomas que padece, en primer lugar, va a ser una vergüenza por haber sido engañado, soledad y el echar de menos a los seres queridos, y un sentimiento enorme y gigantesco de culpa. Sobre todo en esas ocasiones en las que la propia persona decide hacer un viaje a otro sitio porque le han prometido un trabajo mejor. Deja detrás a su familia, deja detrás a los hijos, deja detrás a todo el mundo, esperando poder conseguir una mejora en su vida. Por lo tanto, se siente culpable porque ha sido parte activa, ha decidido ella salir de su país y emprender un nuevo camino sin saber las consecuencias que esto iba a tener. Cuando una persona es golpeada, inmediatamente siente una pérdida inmediata de la autoestima. ¿Por qué motivo? En primer lugar, por la sorpresa. Porque nadie espera llegar a un sitio y ser golpeado para poder ser sometido. Es decir, estas personas, cuando llegan y se les golpea por primera vez, rara vez son capaces de oponer resistencia. Rara vez, precisamente por esa sorpresa, porque no lo esperan, porque no es cotidiano. Ninguno va por la calle y va golpeándose con otra gente. Después tienen un enorme sentimiento de indefensión. Se sienten indefensos rápidamente, porque se encuentran delante de varias personas que le golpean mientras otros le acorralan. Por lo tanto, no tienen escapatoria posible. Y posteriormente, una vez
y han sido golpeados, tienen lo que los psicólogos denominamos estrés postraumático, que es pararse a pensar en por qué me han hecho esto, cuánto daño me ha hecho esto, qué consecuencias tiene esto. Cuando una persona es secuestrada, evidentemente lo primero que se nota es la pérdida de libertad, pero también, y quizás mucho más importante, es la pérdida del control de nuestra vida. Es decir, estas mujeres o estos hombres no pueden salir a la calle, no pueden hacer una llamada de teléfono, no pueden escribir una carta, no pueden hacer absolutamente nada. Han perdido todo el control. Todo. Lo poco que controlan es cuánto voy a comer hoy, cuánto voy a cenar hoy y poco más. La humillación es enorme y el abandono personal también. Empiezan a abandonar su higiene, se abandonan psicológicamente totalmente y solo lo hacen, solo se cuidan porque esas personas que los tienen secuestrados les obligan a hacerlo para poder beneficiarse económicamente de la apariencia de estas personas. Y por último, cuando una persona es sometida, y en este caso hablamos sexualmente, lo primero que hace es una negación de su propio cuerpo, una anedonia sexual. La anedonia, para que hagáis idea, significa pérdida de placer. Esta persona ya no vuelve a sentir placer sexual, incluso después de ser liberada, tarda mucho tiempo en volver a sentir placer sexual. Como consecuencia de esto, existe un odio al sexo opuesto y además una angustia generalizada. Estos son solo algunos de los síntomas, pero si somos un poco más específicos, a nivel cognitivo, estas personas sienten preocupación, sienten temor, sienten inseguridad, dificultad para decidir, miedos, fobias, pensamientos negativos sobre ellos mismos, sobre la gente que les rodea, sobre si los demás, cómo van a pensar los demás de mí cuando yo les cuente lo que me ha pasado. Tienen temor a la pérdida de control o lo que ellos mismos dicen, creo que me estoy volviendo loca, que es una frase que se escucha bastante en víctimas de ansiedad y de depresión, creo que me estoy volviendo loca. Tienen una tristeza generalizada enorme, como hemos dicho, pérdida de placer y finalmente pensamientos suicidas que lamentablemente en muchas ocasiones pues, llegan a mal fin. La diferencia entre miedo y fobia es que las fobias no tienen sentido, mientras que los miedos son normales. Por ejemplo, si alguien se queda encerrado en un ascensor, hablamos de una fobia. Si tiene miedo porque el ascensor no le va a hacer nada, no le va a hacer ningún daño. Si alguien va por la calle y al circo de Europa se le ha escapado un león y se lo encuentra en la Gran Vía, y es para que os quede. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Pues esta gente tiene los dos tipos, miedos y fobias, pero además son muy generalizados. Imaginar una persona que tiene claustrofobia y agorafobia al mismo tiempo. Es decir, imaginar una persona que tiene miedo a los lugares cerrados, pero que al mismo tiempo tiene miedo a los lugares abiertos. Imaginar una persona que tiene miedo a estar sola, pero que al mismo tiempo tiene miedo a las multitudes. Imaginar una persona que le tiene miedo a la lluvia, a la noche, a los días claros. Imaginar una persona que no puede subir en un coche porque le tiene miedo al tráfico. Pues, todos estos miedos los experimentan estas personas. Todos. Todos. Y cada uno de ellos. Y esto es lo más disruptivo en su vida, es lo peor para ellos, el miedo. A nivel fisiológico, tiene sudoración, taquicardia, palpitaciones, tensión muscular, molestias en el estómago, después explicaré por qué, dificultades para tragar, mareos, dolores de cabeza, insomnio y cansancio injustificado. Y a nivel observable o motor, pues evitan las situaciones temidas, que como hemos dicho que son muy generalizadas, prácticamente hace que se queden inmóviles, prácticamente. Fuman, comen o beben alcohol, se entiende, en exceso, hacen movimientos repetitivos como rascarse, como tocarse continuamente, deambulan, es decir, van de un lugar a otro sin una finalidad concreta, simplemente porque tienen un malestar, tartamudean, lloran y se quedan paralizados. Son muchos síntomas, ¿verdad? Todos los que hemos visto. Son todos estos síntomas porque estas personas generalmente lo que padecen es depresión,
ansiedad e indefensión aprendida. La indefensión aprendida significa aprender a sentirse indefenso, es decir, aprender a que haga lo que haga, me voy a sentir con miedo. Es curioso que exponga estos tres trastornos al mismo tiempo, porque la indefensión aprendida se entiende como un síntoma de la ansiedad. Y la ansiedad, aunque es un trastorno en sí mismo, al mismo tiempo se considera un síntoma de la depresión. Sin embargo, ¿por qué pongo los tres y no como simplemente depresión? Porque son tan altos los niveles de malestar en estas personas que es necesario hacer un tratamiento de las tres partes al mismo tiempo. No podemos centrarnos en tratar la depresión solamente, porque si no acabamos antes con la indefensión aprendida y con la ansiedad, no vamos a tener éxito. Esto es para vosotros importante. Los test psicométricos que se utilizan para medir ansiedad y depresión normalmente lo usan los psicólogos inexpertos, los que no tienen claro si la persona que viene delante tiene ansiedad o tiene depresión, pero también se deben utilizar para juicios cuando se obtiene un mensaje. No hablo solo de este tipo de personas, sino de cualquier otro tipo de personas. Si creéis que tenéis que mandar a alguien al psicólogo, o si le aconsejáis que vaya a un psicólogo, hablar con ese psicólogo y pedirle que realice test psicométricos, si tenéis pensado con posterioridad, pedirle un peritaje para el juicio. Porque no es lo mismo simplemente la palabra que poder presentar una documentación con unos test estandarizados. Si nos centramos en el tratamiento, aquí lo que vamos a utilizar es un tratamiento cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la mente, lo cognitivo, va a trabajar sobre el cuerpo, la conducta y viceversa. Vamos a conseguir que la persona ponga a funcionar ambas cosas para el beneficio mutuo, que la mente mejore el cuerpo y que el cuerpo mejore la mente. ¿Por qué? Porque la persona ha perdido el control de su vida. Ha perdido totalmente el control de su vida. ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Que la persona no solo hable al psicólogo, que no solo escuche qué es lo que debe hacer, que no solo le diga qué hago, qué me aconseja, no. Sino que se sienta protagonista, que se sienta responsable, que sea una parte activa. Dicho de otra forma, que empiece a recuperar el control de su vida. Si conseguimos que la persona sea activa, que se implique en el tratamiento, no solo que vaya a hablar y que espere que el psicólogo haga un milagro y le pide todo lo que tiene, sino que se implique, vamos a conseguir que la persona se sienta protagonista y por lo tanto vamos a mejorar su autoestima, vamos a mejorar los síntomas de los que hemos estado hablando y vamos a conseguir que se integre mucho antes en la sociedad. En el proceso terapéutico, aquí cualquier psicólogo clínico podrá dar varias alternativas, yo doy las que considero que es más oportuna. En primer lugar, empezaría con relajación. No se trata solo de relajar a estas personas, se trata de enseñarles técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque esta gente tiene ansiedad situacional, es decir, hemos dicho que tienen miedo a diferentes situaciones. Por lo tanto, necesitamos dotarles de una herramienta para que cuando aparezca esa angustia, realizando un par de ejercicios muy rápidos, pueda salir de ese momento. ¿Bien? En este caso, lo que yo recomiendo es una mezcla de respiración diafragmática con relajación progresiva. Os voy a explicar muy brevemente. La respiración diafragmática consiste en hacer ejercicios repetitivos en los cuales llenamos de aire el diafragma, mantenemos la respiración, expulsamos el aire y volvemos a mantener la respiración. ¿Qué conseguimos con esto? Relajar el plexo solar. El plexo solar es una zona que está justo en la boca del estómago. Si os pregunto cuál es el centro neuronal del cuerpo humano, todos me diréis que el cerebro, ¿verdad? Y es la realidad. Pero hay otro centro que es el plexo solar. Todas las neuronas que están en las extremidades, en el tronco, todas confluyen justo en la boca del estómago, justo en esta zona. Por eso cuando tenemos exámenes, cuando tenemos que entregar trabajo, cuando tenemos angustia, cuando tenemos ansiedad, o si conocemos a alguien que tiene ansiedad, nos dirá que le duele el estómago, que tiene náuseas, que no me apetece comer, que... ¿verdad? ¿No ha pasado alguna vez? Es porque esa zona está actuando y está provocando que vuestros nervios, claro, al estar en la boca del estómago, os den un malestar gástrico, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la relajación progresiva de Jacobson, que relaja cuerpo y mente desde los pies hasta la cabeza. Pasamos por todos los músculos del cuerpo y lo vamos relajando. ¿Por qué hacemos esta mezcla? ¿O por qué yo prefiero hacer esta mezcla?
Porque sabéis que existe una cosa que se llama memoria corporal. La relajación progresiva es un ejercicio bastante largo, pero la respiración diafragmática es corta. Si la persona realiza la relajación progresiva al mismo tiempo que hace la respiración diafragmática, va a haber un momento en el cual el cuerpo va a aprender que solo con hacer la respiración tiene que relajarse desde los pies hasta la cabeza. Por eso hay que enseñar esto a los pacientes. Por eso no es solo decírselo, es enseñárselo, mostrarle cómo tiene que hacerlo. Los efectos de la relajación van a ser, para empezar, una sensación de inicio de control de nuestra vida, evidentemente. Si yo me encuentro intranquilo en cualquier situación y soy capaz, respirando, soy capaz de tranquilizarme, veo que empiezo a controlar esa situación. Y por otra parte, tenemos una reducción de las taquicardias, de las palpitaciones, de los temblores, de la tensión muscular, del temor a esa pérdida de control, una mejora en el insomnio y una mejora en los movimientos repetitivos y en la regulación. El siguiente proceso es la reestructuración cognitiva, que básicamente se trata de eliminar los pensamientos negativos que la persona tiene. ¿Bien? Aquí a mí me gusta seguir un proceso que es el siguiente. Primero, tratar sus sentimientos de culpa. Después, tratar los sentimientos negativos sobre sí mismo, es decir, su autoestima. Después, creo que el siguiente paso es tratar los sentimientos negativos sobre cómo actúa con los demás. Porque la sensación de haberlo hecho mal una vez y de haberlo hecho tan mal una vez y tener ese sentimiento de culpa tan grande es ahora cada cosa que hago la hago. Como fui y me engañaron y dejé a mi hijo solo, ya no soy una buena madre. Y haga lo que haga, no soy una buena madre. Por lo tanto, tenemos que tratar esa parte. Después los sentimientos negativos sobre la gente en general, porque empezamos a pensar todo el mundo es malo, una persona que puso un anuncio me engañó, pues todo el mundo puede ser malo. Y después sobre la gente que nos rodea. Si alguien tiene parientes con ansiedad, sabe que se vuelve un poco egoísta, en el sentido de que cualquier cosa les molesta. Entonces hay que eliminar un poco porque también hay que darle un poco de libertad a esa gente que nos rodea y que nos quiere. Los efectos de la reestructuración cognitiva: una reducción de la preocupación, del temor, de las dificultades para decidir, del autoconcepto, del concepto de relevancia grande de uno mismo y prácticamente la desaparición de la tristeza generalizada y de la alegría, de esa pérdida de placer. Y por último, la sensibilización sistemática por exposición, que básicamente se trata de la parte conductual del tratamiento, es decir, exponemos a la persona a esos estímulos que le dan miedo y poco a poco va perdiendo ese miedo. ¿Cómo se tiene que hacer? Gradualmente, de menos a más. Empezamos con la imaginación, después lo hacemos a lo mejor con fotografías y después empezamos a poner a la persona en esa situación cada vez de una forma más violenta. Por ejemplo, si tiene miedo a las multitudes, empezamos poniéndolo a hablar con 2 personas, otro día con 5, otro día con 7 y otro día me lo traigo y lo siento de un lado, delante de todo. ¿Bien? ¿Qué efectos tiene la desensibilización sistemática? Para empezar, la desaparición de la indefensión aprendida. Me pongo en esas situaciones que me dan miedo, veo que ya no me dan miedo, por lo tanto ya no me siento indefenso. ¿Bien? La desaparición del temor, del miedo, de la inseguridad. La desaparición de la evitación de situaciones temidas, ya no las evito. Ya no evito subirme a un coche, ya no me da miedo subirme a un coche. Y la desaparición de fobias. Como consecuencia del tratamiento global, aparte de todo lo que hemos dicho, conseguimos que desaparezcan el resto de síntomas fisiológicos, los comportamientos disruptivos y los deseos de suicidio. No obstante, el tratamiento, considero, creo que me quedan 2 minutos o 3, ¿verdad? Es fantástico, no tengo mucho tiempo para... Creo, no obstante, que el tratamiento debe ser multidisciplinar, es decir, el tratamiento psicológico me refiero. El psicólogo, para eliminar el sufrimiento de la persona y para guiarla hacia una vida mejor. El psiquiátrico, para suministrar fármacos siempre y cuando el problema sea muy grave. Y quiero enfatizar esto, siempre y cuando el problema sea muy grave.
Y por otra parte, el aspecto social, que es absolutamente fundamental en el tratamiento de esta gente, tanto a través de las asociaciones, como a través de organizaciones, como a través del Estado. Es muy importante reinsertar socialmente a estas personas y no solo darle un tratamiento psicológico. Os quiero dar las gracias por vuestra atención y solo quiero deciros una cosa más. Tenéis que tener en cuenta que esta gente ha tenido un sufrimiento extremo, así que sea cual sea vuestra rama, sea cual sea la profesión que elijáis, cuando encontréis a una de estas personas hay algo que tenéis que tener en cuenta, y es que posiblemente sea uno de esos clientes con más valor que hayáis tenido nunca delante de vuestro. Posiblemente sea la persona más valiente con la que podéis cruzar. Eso debe haceros crecer como personas, pero sobre todo debe haceros crecer como profesionales. Y tenéis que entenderlo así. Si necesitáis algo de mí, aquí tenéis mi teléfono, mi correo electrónico y simplemente daros las gracias por vuestra atención.